buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero que quiero hacer hoy es agradecer a los que se han suscrito con ese bono de $1, €1 al mes, que ya son unos cuantos, y los quiero nombrar para darles las gracias. María Heredia, Jaime Pastor López, John Luc, Carla Rendón, María Alicia Barceló, Mabel Liliana, Encarna Morós, Isabel, Eva Gil, Catificando, Luis Sancho, María José Rubia, Vero Rocha S, Diana Porcar Sanoja y Conchi Ariz. Mil gracias, me hacen mucha ilusión y quiero deciros que sois los primeros de este proyecto, que antes o después vamos a llevar a buen fin cuando alcancemos un buen tacorro de suscritos y le demos un uso potente y bueno a eso que habéis empezado conmigo desde hace ya unos meses. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y también gracias a los miembros, que cada día somos unos poquitos más. Sí, hemos de sumar para tener impacto y para poder usar, pues, los recursos que hemos creado juntos. Hoy tengo una nueva iniciativa de un libro que ya leí hace tiempo y que he vuelto a rescatar y que me apetece que revisemos juntos porque es hermoso, hermoso, profundo y hermoso. Es de Michel de Montaigne y se titula Los ensayos. Y lo que he decidido es revisar pues cada ensayo. Hay unos poquitos ensayos. El libro pues tiene 1670 páginas. Nos vamos a saltar un montón de cosas que tienen que ver con la introducción de la introducción, la vida, lo que dicen, porque a mí lo que me gusta es pues que no haya inducción, es decir, vámonos a los ensayos y vamos a ver qué nos cuenta Michel de Montaigne y qué podemos hacer con ellos, igual que he hecho y que hacemos juntos en muchas de las charlas que tenemos cada día, con la vibración cuántica, con la vida cotidiana, el viaje a más allá, el tiempo, el espacio, meditación cuántica, clásica, Naropa, los 6 yogas de Naropa, Namarjuna, lo que queráis, los chamanes de México, los viajes fuera del cuerpo, todo eso. Ya hemos pasado los 1000 audiovídeos. Pues un poquito de charlita hemos tenido, sobre todo los que habéis estado ahí desde el principio y habéis escuchado todos, porque la verdad es que me sorprende. De hecho, hace unos meses alguien me hizo una pregunta que creo que era sobre Krishnamurti y cuando la leí dije, ¡buah! Esta persona se ha escuchado el audio entero. El audio creo que era de 1 hora 30 minutos y la pregunta me la hizo como 4 o 5 días después de haberlo publicado. Como en ese momento estaba tan enfrascado con Krishnamurti, pero a tope, estoy contento de que le pude responder a la pregunta que me hizo. Me encantó y me di cuenta que verdaderamente hay mucha gente escuchando y escuchando con atención, que es la misma que yo pongo cada vez que hago estos audios. Así que, sin más demora, vamos a empezar con un primer ensayo. Michel de Montaigne se hizo una pregunta y la pregunta es ¿qué sé yo? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Qué sé yo? Por cierto, este señor nació el 28 de febrero de 1533, hace un poquito de años. Es considerado el Renacimiento francés. Era filósofo, escritor. Para mí lo que es un humanista. Y digo es porque para mí sigue siendo. Bloom, el crítico literario, creo que no sé si es irlandés o americano, que yo leí un libro de él que se llamaba El Canon Occidental, donde trataba, creo que es profesor en una universidad o era profesor en Canadá, no me acuerdo ahora mismo, pero el libro me gustó mucho. Al final era un elenco de
las obras literarias que él consideraba que todos deberíamos de leer en algún momento dado, habla de Michel de Montaigne. Igual que también habla de otro elemento del que vamos a trabajar ahora, en unos días, que se llama Ralph Waldo Emerson, que Bloom lo compara como el Michel de Montaigne americano. Ralph Waldo Emerson es, digamos, el iniciador del trascendentalismo, nacido en Estados Unidos. Esto es de la ley de la atracción y todas esas cosas que ya sabéis. También vamos a trabajar con él y vamos a ver y revisar algunos de sus pensamientos. Dicho esta pequeña introducción, vamos con el primer ensayo. Qué sé yo, Michel de Montaigne, ensayos, mismo fin, distintos medios, o puede lograrse el mismo fin con distintos medios. La manera más común de ablandar los ánimos de aquellos a quienes hemos ofendido, cuando tienen la venganza en su mano y nos encontramos a su merced, es suscitar su lástima y piedad, dando muestras de sumisión. Sin embargo, la osadía, la firmeza y la determinación, medios del todo contrario, han servido a veces para alcanzar el mismo resultado. Eduardo, príncipe de Gales, durante tanto tiempo gobernador de Guyena, personaje cuyas cualidades y fortuna presentan muchos notables rasgos de grandeza, no pudo detenerle al conquistar la ciudad de los limosinos, que le habían infligido graves ofensas, el clamor del pueblo, de las mujeres y de los niños abandonados a la carnicería, que le pedían piedad y se le arrojaban a los pies. Continuó su avance por la ciudad hasta que reparó en 3 gentilhombres franceses que con increíble audacia resistían por sí solos el empuje del ejército victorioso. La consideración y el respeto por un valor tan singular mitigó por primera vez la violencia de su cólera. Y por ellos 3 empezó a mostrarse misericordioso con los demás habitantes de la ciudad. El mismo fin con distintos medios. Nunca sabemos la respuesta del ser humano, que por ende, pensando que son lógicas, que las detonan. Siempre nos vamos a encontrar con dualidades y llegadas a la meta por diferentes caminos. Dicen por ahí que todos los caminos llevaban a Roma. Claro, en ese camino muchas veces ocurren verdaderos desastres. Estamos aquí hablando y tratando de la generalidad y la cotidianidad del alma, la conducta del ser humano desde siempre, a través de Michel de Montaigne. Scadenberg, príncipe de Epiro, perseguía a uno de sus soldados para darle muerte. Este, tras intentar aplacarlo recurriendo a toda suerte de humillaciones y súplicas, decidió en último término aguardarlo con la espada empuñada. Tal resolución frenó en seco la furia de su señor, que al verle tomar una decisión tan honorable le otorgó su gracia. Podrán interpretar de otra manera este ejemplo quienes no hayan leído nada sobre la prodigiosa fuerza y valentía de este príncipe. El emperador Conrado III había puesto cerco a Guelfo, duque de Baviera, y pese a las viles y cobardes compensaciones que se le ofrecieron, no quiso transigir a otras condiciones más suaves que permitir la salida de las mujeres que permanecían asediadas junto al duque, con el honor salvo, a pie y llevando encima lo que pudieran. A estas se les ocurrió, con magnánimo corazón, cargar a hombros a maridos e hijos, y al duque mismo. El emperador, muy complacido al ver la nobleza de su ánimo, lloró de satisfacción y mitigó la violencia de la enemistad mortal y suprema que había profesado contra el duque, y a partir de entonces los trató humanamente a él y a los suyos. Suele ocurrir, que en momentos de desesperación surgen milagros. Milagros que pueden venir de una ocurrencia. También ocurre que en momentos de desesperación lo que reina es
la desesperación y su siguiente dolor. A mí, cualquiera de los dos medios me arrastraría fácilmente, pues mi blandura frente a la misericordia y la mansedumbre es extraordinaria. Esto dice Michel de Montaigne, a tal extremo que a mi juicio me rendiría con más naturalidad a la compasión que a la admiración. Sin embargo, la piedad es para los estoicos una pasión viciosa. Admiten que socorramos a los afligidos, pero sin ablandarnos y sin compadecernos. Es interesante esta comparación que hace entre compasión. Me rendiría con más naturalidad a la compasión que a la admiración. Es mucho más espiritual la compasión que la admiración. Pero en esta compasión también aquí quiero incluir y añadir cosas que comenta Antoni de Melo. Cuida con la compasión. Cuida con hacerte cargo de lo del otro. En esta compasión puede haber, como dice Antoni de Melo, ayuda o no. Ayuda o no. Antoni de Melo siempre llevándonos a esos puntos de cuestionamiento que no conozco a ningún otro centro Krishnamurti, alguno más habrá por ahí, capaz de hacerlo. Y sí, la admiración encierra un componente que es exterior. Yo por lo menos en el viaje psicodélico lo descubrí, ni admiración ni crítica, importancia a ninguna de las dos. Naturalidad. Ahora bien, esos ejemplos me parecen tanto más oportunos porque vemos que estas almas atacadas y puestas a prueba por los dos medios resisten uno sin conmoverse, pero se doblegan bajo el otro. Cabe decir que el hecho de que un ánimo caiga en la conmiseración es un efecto de la ligereza, del carácter bondadoso y de la blandura, y que por eso las naturalezas más débiles, como las de las mujeres, niños y vulgo, son más propensas a caer en ella. Pero que rendir solo a la reverencia de la santa imagen del valor, desdeñando lágrimas y llantos, es el efecto del alma fuerte e implacable, que estima y honra el vigor viril y obstinado. Sin embargo, el asombro y la admiración pueden producir el mismo efecto en almas menos nobles. Tenemos la prueba del pueblo tebano que llevó a sus capitanes ante la justicia con una acusación capital por haber ejercido su función más tiempo del prescrito y establecido, mientras que absolvió a duras penas a Pelópidas, que se doblegó bajo el peso de tales acusaciones y fundó su defensa en meras demandas y súplicas. Por el contrario, con Epaminondas, que hizo un relato magnífico de las gestas que había realizado y las reprochó al pueblo de manera orgullosa y arrogante. No tuvo siquiera el coraje de coger las bolillas de votar y se marchó. La asamblea dedicó grandes elogios a la alteza de ánimo de este personaje. De nuevo, la característica humana jugando con el destino de los demás, el poder, siempre el poder. Pero que esto ocurre, eso se llaman afinidades. Estamos revisando con Michel de Montaigne casos extremos, pero es que esto ocurre cuando uno hace una entrevista de trabajo, las afinidades, el desparpajo, las cosas no controladas. Hay una película que no recuerdo cuál es, que me gustó muchísimo, a ver si me sale,
creo que es con Matt Damon, que quiere entrar en una universidad de esas magníficas, no sé si Harvard o alguna de estas, creo que es Harvard, no sé si a estudiar medicina o algo parecido, y entonces la película comienza con una entrevista y entonces el director o rector de ese momento o de esa facultad le dice: mira, vamos a hacer la entrevista, eres uno de 20 que quedan, son todos iguales de bueno que tú, a ver qué me cuentas de distinto. Y comienza la película. El comienzo del distinto tenía que ver con una vida anterior pero de esta vida, no de anterior de karma, donde este chico había estado involucrado en unos subterfugios que tienen que ver con la no legalidad, verdaderamente alucinantes. Pues esto es lo mismo. Esto no solo ocurre en momentos graves, esto ocurre en nuestra cotidianidad, en nuestra búsqueda de trabajo. Esto ocurre y nos ocurre a nosotros cuando nos encontramos con gente nueva. Es lo mismo. Lo que le permitimos a uno porque nos cae bien o ha hecho algo que es asociado con que a ti te gusta, se lo permitimos, y al otro lo condenamos y le exigimos que hinque la rodilla y como... Esto ocurre todo el tiempo. Cuando Dionisio el Viejo se apoderó de la ciudad de Rhegium, tras mucho tiempo y enormes dificultades, y del capitán Pitón, gran hombre de bien que le había defendido con denuedo, quiso valerse de él para dar un trágico ejemplo de venganza. Le contó primero cómo el día anterior había hecho que ahogaran a su hijo y a todos sus parientes. Estos son relatos de antes y esperemos que no pase nada. Pitón se limitó, aunque haya alguna cosa más fuerte, me la voy a saltar. Pitón se limitó a responder que eran un día más dichosos que él. Mandó después a unos verdugos que le desnudaran y que lo cogieran y arrastraran por la ciudad, azotándolo del modo más ignominioso y cruel, y colmándolo además de insultos y ultrajes. Pero él mantuvo su entereza de ánimo sin desfallecimiento, y con firme semblante se dedicó, por el contrario, a recordar en alta voz el honorable y glorioso motivo de su muerte, por no haber querido rendir su país a un tirano, al tiempo que le amenazaba con un próximo castigo de los dioses. Dionisio leyó entonces en la mirada de la muchedumbre de su ejército que, lejos de indignarse contra las bravatas del enemigo vencido, despreciando a su jefe y su victoria, empezaba a ablandarse por el asombro que le producía un valor tan singular, y barajaba la idea de amotinarse e incluso de arrancar a Pitón de las manos de sus guardianes, de modo que mandó cesar el martirio y a escondidas lo envió a que lo ahogaran en el mar. Anthony de Melo nos habla de algo interesante, y Krishnamurti también, es acerca del miedo. Y dicen que si uno consiguiéramos no tener absolutamente miedo, ni a morir, ni a lo que te hagan, esas cosas, ahí sí que te la trafloja todo, efectivamente. Estos relatos, que seguramente son verdaderos, y en unas épocas un poco más románticas que las de ahora, hoy en día no se sustentan porque el valor de la vida ha cambiado bastante, aunque tiene un valor magnífico, dependiendo de lo que hagas y dónde estés. Nadie es capaz de aguantar el sufrimiento al que te pueden someter o nos pueden someter, o podemos someter si queremos, porque los humanos somos así. No. Sinceramente. Otra cosa es que tú te plantes y que llegues a estos puntos, que también creo que hay gente así, por supuesto que hay gente así. ¿Es relevante? ¿No es relevante? Pues yo, si os digo la verdad, no lo sé, porque como tu verdad es tuya y la importancia se la das tú a los hechos, a lo que te dicen, a lo que te hacen, puedes optar por las cosas que te dé la gana. Es decir, vale, acepto, en el fondo sabes que no aceptas, o vale, no acepto, y te llevan para adelante, con lo que eso significa. Lo que yo tengo claro es que la libertad, nuestro alma,
nadie nos la puede robar jamás. Nadie en la tierra nos las puede robar jamás. Nos pueden llevar para adelante, para atrás, nos pueden comer la cabeza, inducir, lo que queráis. Pero esa libertad, ¿qué es lo que les gustaría a los poderosos? Llegar ahí, ¿qué es lo que pretenden? Y para llegar ahí lo que pretenden es apoyarnos, es decir, quitarnos la lógica, la razón, convertirnos en animalitos, que ya estamos cerquita de eso. Para jugar a ser dioses, que es, por ejemplo, lo que quieren hacer los chicos de Google y algunos más con la inteligencia artificial, jugar a ser dioses. Yo cuando oigo que la conciencia también reside en una inteligencia artificial, pues ¿qué queréis que os diga? Apague y vámonos. ¿Qué duda cabe de que el hombre es un objeto extraordinariamente vano, diverso y fluctuante? Es difícil fundar un juicio firme y uniforme sobre él. Fijémonos en Pompeyo, que perdonó a la ciudad entera de los mamertinos, contra la cual albergaba sentimientos muy hostiles, en consideración del valor y de la magnanimidad del ciudadano Zenón, que asumió solo la culpa común y no pidió otra gracia que ser el único en sufrir castigo. Pero el anfitrión de Sila, que mostró en la ciudad de Perugia un valor semejante, nada logró con ello, ni para sí mismo ni para los demás. Y directamente, contra mis primeros ejemplos, Alejandro, el más audaz de los hombres y tan generoso con los vencidos, cuando conquistó tras pasar muchos y grandes aprietos la ciudad de Gaza, encontró a Betis, que la mandaba y de cuyo valor había tenido durante el cerco pruebas asombrosas, solo, abandonado de los suyos, con las armas destrozadas, cubierto por entero de sangre y heridas, que seguía combatiendo en medio de una multitud de macedonios que le golpeaban por todos los lados. Alejandro, muy molesto por el alto precio de la victoria, pues entre otros daños había sufrido poco antes 2 heridas él mismo, le dijo: no morirás como has querido, Betis. Ten por seguro que vas a padecer todos los tormentos que puedan inventarse contra un prisionero. El otro, con semblante no ya confiado sino arrogante y altivo, aguantó sin decir palabra las amenazas. Entonces Alejandro, al ver la obstinación con que se callaba, lanzó: ¿ha doblado la rodilla? ¿Se le ha escapado alguna palabra de súplica? Sin duda alguna venceré este silencio, y si no puedo arrancarle ni una sola palabra, le arrancaré al menos algún gemido. Y trocando su cólera en rabia, ordenó que le perforaran los talones y lo hizo arrastrar vivo, desgarrándolo y desmembrándolo, atado a la trasera de una carreta. ¿Acaso la fortaleza de ánimo fue tan natural y común para él que no admirándola la respetaba menos? ¿O bien la consideraba tan propiamente suya que no podía soportar verla en otro a esa altura sin la irritación de una pasión envidiosa? ¿O bien el ímpetu natural de su cólera no podía consentir oposición alguna? En verdad, si admitía freno, lo verosímil es que lo hubiera tenido en la captura y destrucción de Tebas, cuando vio pasar cruelmente por el filo de la espada a tantos hombres valientes derrotados y ya sin miedo alguno de defensa pública. Se dio muerte, en efecto, a unos 6.000, y ni uno fue visto huyendo o solicitando merced. Al contrario, buscaban por las calles, en cualquier rincón, enfrentarse a los enemigos victoriosos, los provocaban para que los matasen con honor. A ninguno se vio que no intentara vengarse incluso en el último suspiro y con las armas de la desesperación consolar su muerte en la muerte de algún enemigo. Sin embargo, la aflicción de su valor no halló piedad alguna y la duración de un día no bastó para saciar su venganza. La carnicería duró hasta que fue vertida la última gota de sangre y se detuvo solo ante las personas desarmadas, los ancianos, las mujeres y los niños, para hacer de ellos 30.000 esclavos. A mí esto me ha hecho recordar, en una revisión histórica súper rápida, esto que al principio de este capítulo hablaba Montaigne,
acerca de la admiración o la compasión. Y claro, la admiración es terrible porque ¿cuánto estamos dispuestos a aguantar la humanidad de sufrimiento por salvar? Esto es una pregunta que nos hacemos. Hay gente, países enteros, ideologías de todo tipo, que por la libertad, por acabar con la opresión, se volvieron verdaderos tiranos. Y siguen. Hay algunos que en defensa de la libertad se llevaron por delante unas cuantas razas. Ya no siguen. Y lo gracioso de esto es que esa potencia en particular, ese país en particular, era el epicentro de la ciencia, la mecánica, la investigación, el quantum, la genética y tantas otras cosas. Pero llevados a la actualidad, nos damos cuenta que supuestamente en estos países donde mejor se vive, como puede ser Europa, como puede ser incluso, entre comillas, Estados Unidos, uno solo tiene que pegarse un paseíto por San Francisco y ver lo que ocurre. Y ver la locura de lo que ocurre. Y ver la locura del progreso. Y ver la locura de los plutócratas billonarios, no es que estoy tartamudeando, es que es así, que controlan y tienen fortunas más grandes que las de un país, hablando de esclavizarnos con el soma de la inteligencia artificial, las redes sociales, la publicidad y la venta del cuerpo. Porque nosotros, todos nosotros, en algún momento hemos estado jugando a este juego que nos ha descrito Montaigne, en el que unas veces nos hemos plantado por nuestros valores y otras veces hemos puesto el culo en venta, por decirlo de una manera un poco cochina. Montaigne jamás utilizaría este lenguaje, pero yo, como no soy Montaigne, sí que lo utilizo. ¿Para qué? Para que lo veamos clarito. En fin, os envío un abrazo. Vamos a seguir con estos capítulos que me parecen muy interesantes, que dan mucho de sí y que nos va a permitir mucho entrar en el espíritu, en la razón, en la lógica, en Dios y en el amor. Os envío un abrazo. El próximo se titula La tristeza. Hasta mañana.